El objetivo ahora es un poco profundizar en el estudio del proceso de convolución para comprender justamente las diferentes variantes y fenómenos que podemos encontrar. Básicamente por estar utilizando un sistema digital para intentar hacer convolución, ¿no? Utilizando básicamente NP-Convol. Por ejemplo, en clase ya vimos qué sucede cuando convolucionamos dos escalones unitarios. Ahora lo vamos a tratar de analizar de manera analítica. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ustedes ya han sido, digamos, en las preguntas que se les da, se les sugiere que hay en la convolución, por ejemplo, de señales de este tipo. No sé si es UN es igual a U sub n menos 2 convolucionado con U sub n, por ejemplo, ¿no? Acordándonos que la convolución es conmutativa, podríamos escribir también esto igual como U sub n convolucionado con U sub n menos 2. Ahora vamos a suponer que lo vamos a desarrollar como la primera opción. Es importante observar que hay situaciones donde sí podemos escribir de alguna forma una expresión analítica para la convolución. Vamos a ver si este es el caso. En realidad parece que sí, porque es el más sencillo. Partimos pues de la idea de la convolución gráfica. Nosotros sabemos que para convolucionar la primera señal la vamos a expresar en un dominio diferente a n, que sería un dominio de k, y pondríamos la señal en cuestión de esta forma, ¿no? U de k menos 2, y luego vamos a graficar obviamente un sistema de ejes para ver cuál es justamente su representación. Al graficarlo esto en k, tenemos pues que esta señal empezaría de alguna forma en 2, ¿no? Digamos aquí. Aquí y así sucesivamente. Ahora vamos a graficar la señal U de n, pero en realidad lo que hacemos con esta señal de acá es invertirla, ¿no? Entonces tendríamos U de menos k, y podemos graficar esta señal, que es la versión invertida del escalón unitario, que sería algo parecido a esta señal de acá, ¿no? Porque está invertido. Bien, podemos darnos cuenta que esto básicamente sería el cálculo de la convolución. Estas dos gráficas que estamos observando acá me permiten calcular justamente el y de 0, cuando básicamente la señal invertida no se ha movido nada, está en su punto inicial. Obviamente esto es igual a 0, porque vemos que no hay intersección entre las dos señales, o los dos arreglos que representan pues uno a la señal y posiblemente otro al sistema. Podemos también darnos cuenta que si la señal de color verde sigue yéndose en dirección de valores negativos de n, vamos a ver si puedo graficar. Para cualquier valor menor, en este caso por ejemplo, estoy graficando, ahora estoy graficando donde está el punto inicial, U de menos 1 menos k. La señal X no se ha movido y tendríamos pues este hecho. Y esta gráfica de alguna manera me sirve para calcular el y de menos 1, y podemos observar claramente que no coincide, ¿no? Ya nos dimos cuenta acá, creo, que para cualquier valor menor que 1, digamos a lo mucho podría ubicarse acá,
para cualquier valor menor que 1, el y sub n va a ser 0. Entonces esto nos permite definir un intervalo o un rango de cálculo de la convolución. Y sub n es igual a 0 para todo n menor o igual que 1. Esta es una primera parte de la convolución. Ahora vamos a ver la parte donde existe pues ya traslape, y por eso podríamos graficar nuevamente ambas señales. No, cuando empieza el traslape siempre graficamos la primera señal. Luego de esto vamos a graficar la segunda señal, por ejemplo para n ya mayor que 1, que podría ser justamente 2, ¿no? Y lo vamos a hacer aquí, y esta señal sigue acá. Entonces esta señal de color verde es u de 2 menos k, y obviamente la señal original. Acá podemos observar que el valor calculado sería el y de 2, y en este caso es igual a 1 porque multiplicamos y sumamos. Como es un único valor, sería igual a 1. En el caso general, digamos, vamos a verlo. Cuando la señal ya se ha desplazado a algún valor, la señal verde, digamos, podría estar desde aquí a algún valor. El rango donde es válida la convolución es pues en la intersección, que sería de aquí a acá. Ahora es importante recordar a que es igual la convolución. La convolución es básicamente y sub n, una sumatoria desde k menos infinito a infinito de x de k multiplicado por h de n menos k, en el caso de los sistemas. Ahora tenemos una señal que hace las veces de x, que sería pues la sumatoria desde k menos infinito a infinito u de k menos 2, porque esa es la definición que tenemos acá, multiplicado por u de k menos n. ¿De acuerdo? Pero nosotros ya hemos descubierto que si el valor de n es menor que 1, esta integral es 0. Eso ya lo habíamos colocado en la parte superior de alguna forma acá. O sea, hemos calculado ya básicamente la convolución para un rango. Y ahora sí, observando la figura acá, podemos establecer a qué es igual la convolución, ¿no? Y en qué rangos de n está definido. Acordémonos también, es importante que esto está definido en k. Por ejemplo, acá esto es k2, 3, 4, 5. Y también esto sería el instante en el que yo he desplazado la señal de color verde, ¿no? Entonces la sumatoria entonces sería y sub n igual desde k igual 2 por este valor de acá hasta k igual 5, que en realidad puede ser cualquier valor n. Pongo n desde k igual 2 hasta n. Esta convolución va a ser igual, y aquí u de k de menos 2, justamente u de k de menos 2 es igual a 1 en ese rango, que es la señal de color azul, multiplicado por u de k menos n, que también en ese rango, porque estamos tomando de 2 a 5, vale 1. Y básicamente esto sería pues la sumatoria de 1, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta, tiene que empezar en 2, si es el mismo 2 sería 1,
básicamente cuando n es 2, porque n es el parámetro. Cuando n es igual a 3 estaremos tomando dos valores y sería 2. Cuando n es igual a 4 sería pues básicamente 3 y puntos suspensivos, pero este valor tomado para valores n mayores o iguales que 2. Podemos expresar de manera analítica esta expresión de la convolución que se ha calculado. Básicamente nos referimos a lo siguiente. Ahora tengo que y sub n calculado a es igual, abrimos, y ya sabemos que será igual a 0. Vamos a decir 0 para todo n menor o igual que 1, y es igual, y acá podemos observar qué valores toma, igual a n menos 1, cuando n es 2 es 1, cuando n es 3 es 2 y así sucesivamente, para valores de n mayores o iguales que 2. Esto también podría ser expresado como y sub n igual a n menos 1 multiplicado por este escalón. Básicamente tenemos el mismo resultado, y este es en realidad el resultado de la convolución pues de estas dos señales, que lo hemos evaluado analíticamente, viendo básicamente cómo podemos obtenerlo o definirlo o calcularlo por intervalos. Acuérdense que esto se hace por intervalos donde nosotros detectamos alguna regularidad en las señales que se están analizando. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en este intervalo de acá, para valores menores que 1, nos damos cuenta pues que la historia se repite de una y otra vez, que es la no coincidencia o la no intersección de las señales. Entonces podemos decir pues lo que hemos dicho acá, que será 0 para todos estos valores. En el otro caso, en este intervalo, digamos, para valores de k mayores que 2, en esta gráfica podemos observar que siempre vamos a tener una intersección que va a estar controlada principalmente por el n o el desplazamiento de la señal que determinemos. Por esa razón, acá hemos puesto n, porque en realidad estamos sumando los valores hasta un valor de n. Y de ahí hemos deducido pues justamente esta expresión. Primero esta expresión de acá, que es básicamente la unión de las dos, y finalmente esto de manera compacta. Ahora vamos a verificarlo en Python, si nosotros graficamos esta convolución rápidamente, si hacemos una gráfica aquí manual, acuérdense que las señales supuestamente son infinitas. Acá me dice que para 2 vale 1, para 2 vale 1, para 3 vale 2, para 4 vale, y así sucesivamente. Entonces esta función siempre va a ser creciente. Esa es la convolución de dos escalones. Sabemos que en Python, teniendo en cuenta el inventanado, o sea que no vemos realmente una señal infinita, el resultado va a ser diferente al que pronosticamos de alguna forma recibir, Acá tenemos lo que hemos estado de alguna forma avanzando en Python, donde en esta parte voy a definir la primera señal, que no es otra cosa que un escalón que empieza en 2, Acá entonces simplemente pondría n menos 2 mayor o igual que 0, y esto lo multiplico por 1, que es simplemente un escalón desplazado, y en este caso el h también es un escalón desplazado, que sería n mayor o igual que 0 multiplicado por 1.0. Aquí hay un código que se ha desarrollado usando básicamente el tutorial del Matplotlib para tener de repente un poco más de control sobre la gráfica, A veces la gráfica nos sale muy pequeña. Entonces acá, por ejemplo, puedo colocar 4
y esto hacer la corrida, y se dan cuenta que este valor de acá determina cuál va a ser el ancho de la gráfica. Si nosotros le ponemos por ejemplo 15, ya pues obtenemos una gráfica un poco más grande que nos puede dar un poco más de control para, digamos, observar el resultado, ¿no? Acá vamos a ejecutar las nuevas funciones y acá está el primer escalón definido prácticamente desde 2, y acá vamos a correr y tenemos el segundo escalón definido a partir de 0. Ahora estas ambas señales vamos a cortar un poco la cantidad de valores. Básicamente tengo muchos valores, vamos entonces a disminuirlos para, por ejemplo, 8 a 11, ¿no? Calculamos nuevamente con estos valores y tendríamos eso. Bien, ahora vamos a ver las señales que estamos analizando. Básicamente existen de menos 8 a 11. Quiere decir que cuando convolucionemos, que es justamente en esta parte, la señal de convolución debe estar de la suma de mínimos, que es menos 16, y estas señales en realidad llegan a 10, sería 10 más 10, 20. Entonces tendría que ir pues a 21. Acá voy a cambiar solamente hasta 21. Aquí convoluciono las dos señales y acá posiblemente las muestro. Ahora podemos ver justamente el detalle, ¿no? Nosotros habíamos asegurado que la señal, de acuerdo de convolución, iba a ser de alguna forma un valor de crecimiento continuo. Acá está, ¿no? Empezando en 2 con un valor de 1 y crece la función de manera indefinida. Pero si observamos el resultado mostrado por Python, empieza siempre en 2, tal cual, empieza con un valor de 1 y crece, pero solamente crece hasta este punto y luego simplemente disminuye. Eso es el efecto del emventanado. Ahora, en esta parte de acá lo que hacemos es, como se ha calculado la convolución, ¿no? Como se ha calculado la convolución, lo que vamos a hacer es poner pues esa expresión analítica que hemos determinado para la convolución. ¿Qué me refiero? A esta expresión de acá, n-1 por u de n-2, ¿no? Ponemos simplemente esto, n-1, aunque acá creo que se llama nr, ¿de acuerdo? nr-1 porque se ha cambiado de nombre la variable independiente por un escalón que debe estar definido desde n-2. Para esto simplemente pondremos n-2 mayor o igual que 0 y esto multiplicado por 1.0. Entonces esta es la expresión de la convolución calculada de manera analítica, ¿no? De alguna forma ambas gráficas supuestamente deberían coincidir. Vamos a ver entonces, aquí observamos los resultados y vemos que las gráficas coinciden, pero solo en una parte. Como habíamos adelantado, la convolución de estas señales me da una creciente continua, que es lo que estamos graficando acá. Empieza en 2 con un valor 1 y simplemente aumenta de manera monótona, linealmente, digamos, por lo que vemos en la envolvente de estas gráficas, pero es de manera continua, sube, mientras que acá baja. Entonces estamos dándonos cuenta pues que este hecho de acá es debido al efecto de emventanado. Adicional a eso, en este video se les ha mostrado cómo es posible calcular de manera analítica la convolución.